Bueno, ahora tenemos el placer, después de escuchar esta interesante ponencia de Rosario, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo desde Ecuador, Antonio Espinosa, que está por allí. Grace, si quieres, lo vamos colocando. Antonio Espinosa es ecuatoriano, es nacido en la provincia del Chimborazo. Hace muchos años también nos hemos conocido y hemos tenido oportunidad de hacer trabajos en conjunto, particularmente he viajado en 2 oportunidades, y una de las asambleas más hermosas que asistí fue a una de las reuniones y encuentros de laicos ecuatorianos. Antonio, es un placer tenerte entre nosotros. Y bueno, la trayectoria académica, está casado también y tiene una pequeña familia, pero muy hermosa. Antonio es graduado de la Universidad Pontificia de la SUAY en Filosofía y Teología y obtuvo el título de licenciatura civil en Teología y Estudios Religiosos. En el 2019 participó también en el diplomado en Doctrina Social de la Iglesia en la Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. Antonio es un laico muy reconocido y muy respetado en Ecuador. Quizás él no quiere que yo lo diga, pero el actual presidente del Consejo de Laicos, un gran amigo, Juan Andrés, me decía, si hay alguien que puede compartir con los venezolanos y con la Honorable Asamblea Anual de Venezuela, es Antonio Espinosa. Antonio actualmente ocupa el cargo de director de una unidad educativa, él es profesor, y del Vicariato Apostólico de La Guarico, en la Amazonía Norte del Ecuador. Es secretario de ese vicariato. Pero también él es el presidente del Consejo de Laicos del Vicariato Aguarico y es vocal del Consejo Nacional de Laicos del Ecuador. Es miembro de la REPAN, de la red de la Comisión de Comunicación de la Red Eclesial Panamazónica y animador, educador y animador de la actual Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Comprometido con la formación de laicos, bienvenido, querido amigo, respetadísimo Antonio, bienvenido a esta asamblea en nombre de todos los venezolanos. Un placer tenerte entre nosotros. Estimada María Elena, un gusto enorme verte y escucharte. Y por Dios, qué currículum has dicho de mí, no será tanto. Un saludo fraterno y cariñoso desde la Amazonía ecuatoriana de la parte norte, aquí, a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que se encuentran viviendo esta Asamblea Nacional del Consejo Nacional de Laicos de Venezuela. Aquí en este momento son las 3:50 de la tarde, ustedes están ya por las 4:50 seguramente. Y hoy ha sido un día muy bueno, también a nivel del clima aquí, porque estando en la Amazonía, pues estos días ha habido mucha lluvia y ha habido muchas interrupciones, pero bueno, Dios bendice y ha querido que esté en este encuentro con ustedes. Me había pedido María Elena, mi gran amiga, y a través de ella a todos ustedes, el que pueda compartir algo del camino de la sinodalidad, y lo quiero hacer en este ambiente de guiados por el Espíritu, siempre, como ya se ha venido diciendo, en comunión, participación y misión. Y yo quiero partir de esta cita bíblica de Mateo 28, del 18 al 20, donde estamos asistiendo al mandato de Jesús a los apóstoles. Él ha dicho, vayan y hagan mis discípulos a todos los habitantes del mundo. Y en este hacer discípulos pide que se los bautice a quienes se conviertan. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que les he mandado. Y hace una gran promesa. Sepan que yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Siempre, hasta el fin del mundo. Aquí en este texto, claramente,
está muy marcada la sinodalidad propia de la historia de salvación de cada uno de nosotros y que Jesucristo lo expone con toda claridad. Vayan, nos pone en camino y Él viene con nosotros porque hace la promesa. Yo estaré con ustedes, yo les acompañaré. Muy bien, pues esta breve ponencia que yo les quiero participar a ustedes tiene por objeto adentrarnos en el camino de la sinodalidad en el que nos está poniendo el Papa Francisco y siempre guiados por el Espíritu Santo y orientados a construir comunión, a construir participación y misión, de manera que seamos laicos, laicas, constructores de paz, constructores de santidad, y procurando siempre el bien común que tanta falta hace. En el lugar donde transcurre la vida de cada uno de nosotros, en el hogar, en la familia extensa, el grupo pastoral, la oficina, la empresa, el grupo social donde participas, etcétera. Ahí donde vivimos cada uno de nosotros los laicos, que somos una enorme mayoría, ya se nos ha dicho, ¿verdad?, que vivamos construyendo siempre ciudadanía y eclesialidad. Ciudadanía en cuanto estamos vinculados con los quehaceres del mundo y ahí viviendo la fe. Eclesialidad porque vamos impulsando esta unidad en la diversidad. Ya se nos ha explicado, ¿verdad?, desde el comienzo en las ponencias de la inauguración del evento, qué es sínodo o qué es sinodalidad. Con todo, yo quiero un poquito nada más ahondar en la palabra sínodo, que ya se explicaba, ¿verdad?, que etimológicamente viene del griego y nos manda a caminar juntos, a hacer un camino juntos. Pero la palabra camino, caminar, es omnipresente en las declaraciones del Papa Francisco. Él siempre está insistiendo. Caminar lo atribuye a Dios. Dios es un Dios caminante, se ha puesto en camino con la humanidad. Y a partir del bautismo se inicia el camino de la fe de cada uno de nosotros. Mediante el camino tenemos que ir avanzando en el diálogo ecuménico y en el diálogo interreligioso. Por tanto, camino tiene que ser la palabra fundamental para entender la iglesia como tal. La sinodalidad en el Papa Francisco tiene una fuerza enorme. Ya desde Evangelii Gaudium, al hablar de la conversión pastoral y misionera de la iglesia, el Papa Francisco dice, al referirse a los ortodoxos en ese encuentro, ya a ellos les dice, tendríamos que aprender la idea de sinodalidad, ¿no? La idea de sinodalidad. Es una idea muy presente desde el principio, aunque posteriormente la va desarrollando, ¿no? Ya citaba la hermana de México, ¿no?, en el encuentro del 17 de octubre del 2015, cuando estaba celebrando el sínodo sobre la familia, en su discurso, ahí Francisco habla de la sinodalidad que Dios va queriendo y esperando de cada uno de nosotros. Entonces, sinodalidad es el proyecto, es el plan que el Papa sugiere a la Iglesia. Aunque también dice que es más fácil hablar de sinodalidad que realmente ponerla en práctica y ejercitarla. Bueno, aquí nos toca a nosotros realmente vivir eso que el Papa nos anima. En la iglesia se habla mucho de comunión, palabra que evidentemente es fundamental para nosotros, pero está expuesta a interpretaciones a veces unilaterales. Sin embargo, en la iglesia, comunión no es necesariamente sinónimo de democracia, más bien es sinónimo de búsqueda de consenso, la integración de todos, de las diversidades. Justamente la palabra sinodalidad intenta precisamente recoger cómo articulamos la diversidad de tal forma que pueda surgir
armonía o sinfonía. Es el gran proyecto de Francisco. Así entonces la sinodalidad tiene que ser vivida como una experiencia eclesial, una experiencia comunitaria, como el modo de funcionamiento cotidiano de la iglesia, es decir, de cada uno de nosotros, y a la vez en articulación unos con otros, procurando el bien común. Pero esto va a demandar de una urgente necesidad de conversión. Si no vivimos la experiencia de conversión a nivel personal y a nivel comunitario, por mucho que hablemos y propaguemos sinodalidad, no vamos a conseguirla. En Querida Amazonía, el Papa Francisco propone 4 caminos de conversión. La conversión pastoral, la conversión cultural, la conversión ecológica y precisamente la conversión sinodal. El Papa indica ya desde el comienzo que la sinodalidad empieza con una actitud de escucha. Ya hemos venido diciendo desde cuando hemos venido preparando el documento para el camino de esta Asamblea Eclesial Latinoamericana y Caribeña que estamos viviendo, se nos ha hablado de la escucha. Pero escuchar es algo más que oír. Y para que sea realmente una actitud de escucha y de diálogo, hay que tener libertad para hablar. Esto va a ser vital. Al Papa no le da miedo que esa libertad para hablar refleje diversidad de posturas, porque como él comenta en alguna ocasión, Pedro y Pablo también discutían, se enfrentaban y a veces levantaban la voz. Ahora bien, hablar con libertad supone estar dispuesto a escuchar con atención, pero también con humildad, porque lo que se pretende es que la sinodalidad sea un proceso de sinergia o de convergencia para la misión. Es decir, no se trata de cambiar estructuras por el simple hecho de cambiarlas, sino que lo que se procura es que la aportación de cada uno de nosotros converja en un proyecto común, manteniendo su propia peculiaridad, pero buscando ese ser común. Pues bien, a nivel general, el Papa es muy reticente al proceso actual de globalización, ya lo sabemos. Pero no porque sea malo en sí mismo, dice él, sino porque fácilmente cae en la tentación de uniformar, de nivelar las diferencias. Y eso no es comunión, eso no es comunidad. Es decir, que en un pensamiento único o un poder económico domine y quiera unificarlo todo, con lo cual caemos en el colonialismo ideológico. Entonces, eso es lo malo de la globalidad, el querer ponernos a todos en el mismo túnel y que pensemos de esta forma y que actuemos de esta manera. El sistema educativo, por ejemplo, yo no sé qué esté pasando en Venezuela, pero por varios años acá en Ecuador nos dice exactamente qué tienen que pensar, qué tienen que escribir, qué tienen que hacer de tareas los estudiantes. Les deja muy poco espacio a la iniciativa y a la creatividad. Ese tipo de globalización es la que enferma y la que daña. Otro elemento importante que es bueno tenerlo en cuenta es que comunión y misión son como presupuestos teológicos de la sinodalidad. Llegados a este punto, quizás resulte necesario preguntarnos si nuestra iglesia está pensada y organizada desde el sacramento del orden o desde el sacramento del bautismo. Sí, repito, no es bueno que nos planteemos cómo está pensada nuestra iglesia y organizada, desde el sacramento del orden o desde el sacramento del bautismo. Y evidentemente, si miramos el accionar del Papa Francisco, da la impresión que es, bueno, pues sí, él va a cuestionar, dice, da la impresión de que la iglesia está organizada desde el sacramento del orden. Y entonces, en ese caso, el Papa Francisco se declararía a lo mejor hasta anticlerical
Y esto no es aberración. ¿Por qué? Porque él dice que la base de nuestra experiencia cristiana se encuentra en el bautismo. Luego vendrá el orden, pero se basa en el bautismo. Y aquí él dice, porque en este sacramento participamos del acontecimiento salvífico fundamental, que es la Pascua, y es lo que nos hace a todos iguales, el bautismo. Y eso que nos mueve al resto de nuestra vida cristiana comprometida. Y eso sí es lo que nos hace iguales a todos. Y nos hace iguales con la misma dignidad. El Papa dice, yo no me encuentro por encima de ningún bautizado. Yo, Papa, existo en el seno de la iglesia. Entonces, eso es la iglesia, algo que ha nacido desde la experiencia del bautismo y que está en camino permanente. Usted y yo, cada uno de nosotros, por nuestro bautismo, vivimos en esta dinámica permanente de hacer iglesia y de ser iglesia. En Evangelii Gaudium, en el número 31, el Papa afirma: el obispo a veces está delante para indicar el camino y cuidar la esperanza de su pueblo. En otras ocasiones estará simplemente en medio de todos con su cercanía sencilla y misericordiosa. Y en otras ocasiones deberá caminar detrás del pueblo para ayudar a los rezagados, y sobre todo porque el rebaño mismo tiene su olfato para encontrar nuevos caminos. Por tanto, el obispo, el sacerdote, tiene que ver por dónde va el conjunto del pueblo cristiano y caminar con el pueblo cristiano. Hebreos, en el capítulo 5, ¿verdad?, ya nos dice que el sacerdote es tomado de entre el pueblo para que sea su representante ante Dios. Esa es la sinodalidad, ese camino conjunto. El Papa insiste mucho en que en cuanto bautizados, todos somos iglesia. Y si somos iglesia, todos tenemos el sensus fidei, es decir, el sentido de la fe, que es lo propio del pueblo cristiano. Por ello, si todos tenemos ese sentido de fe, todos tenemos que hablar, todos tenemos que opinar y todos tenemos algo que aportar. Eso es en lo que nos ha encaminado el Papa durante esta asamblea eclesial y durante esta apertura de este sínodo hasta el 2023, en donde todos vamos a escucharnos, todos vamos a aportar, a opinar y a enriquecer este testimonio y este gozo de ser cristianos. Bien, un poquito por ahí yo he recogido algunas ideas que también el Papa va iluminando en el discurso de apertura al sínodo de los obispos que irá haciendo y que nos va motivando a nosotros a vivir en esa dinámica de la sinodalidad, que ya se ha dicho en las exposiciones anteriores. Por eso es que yo quiero pasar un poquito en este momento a un espacio, a un apartado que lo he señalado, la sinodalidad en la historia de la salvación y en nuestra realidad actual. Y quiero referirme primero a la sinodalidad en la historia de la salvación. Toda la historia de la salvación ha seguido un proceso de sinodalidad. Allá en Ur de Caldea, Dios llama a Abraham y le invita a ponerse en camino. Pero ese camino no lo va a hacer solo. Abraham toma a los suyos. Abraham hace un acto de fe, hace un acto de conversión y se pone en camino con ellos, da la respuesta a Dios, actúa. Sinodalidad es ponerse en camino y actuar en consecuencia al llamado que Dios nos hace. Se pone en camino hacia lo desconocido, pero lo hace en una actitud de esperanza, porque hay una promesa. Dios le promete una tierra y Abraham sale hacia la tierra prometida. Pero lo importante de todo esto
es que Dios mismo se pone en camino con Abraham, allá en los albores del inicio de la historia de la salvación. Y ocurre que esta dinámica de la sinodalidad a lo largo de toda la historia de la salvación está presente en Isaac, está presente en Moisés, que tiene que caminar y sacar a su pueblo de Egipto, está presente en Josué, que finalmente tiene que llegar a la tierra prometida, en los profetas, y estará, por supuesto, presente en el mismo Jesucristo, que va haciendo todo un camino de sinodalidad con sus discípulos, es decir, con aquellos que están aprendiendo de sus enseñanzas, y luego con los apóstoles, es decir, con aquellos que han sido elegidos para llevar el anuncio. Y así es lo que le señalaba Mateo en el capítulo 28 que leía al inicio, ¿verdad? Con el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, entonces los apóstoles se ponen en una actitud de salida, se ponen en camino, y con ellos se pone también en camino los que creen y se convierten. En las largas caminadas de Pablo y los demás apóstoles van haciendo la iglesia, fruto de esa caminada, fruto de ese anuncio. La iglesia, esta iglesia en que gozosamente vivimos nuestra fe, nace en modo sinodal y el Espíritu está asistiendo, está iluminando y está ayudando al discernimiento continuamente. En este minuto de nuestra vida, usted y yo, cada uno de nosotros que somos y nos sentimos iglesia, estamos viviendo esta sinodalidad. Cada vez y cuando que vivimos nuestro compromiso bautismal y lo actualizamos y hacemos las obras de bien, estamos viviendo esta sinodalidad eclesial. Esto es lo que nos va uniendo en la fe. Quisiera también un poquito mirar la sinodalidad como camino y desafío del tercer milenio. Y lo va recogiendo el Papa. Otra vez voy a citar algo en el discurso inaugural que hará para el sínodo de la sinodalidad. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la iglesia del tercer milenio, nos dice el Papa. Ahora nomás el 9 de octubre de este año. El sentido del camino al cual todos estamos llamados consiste entonces principalmente en descubrir el rostro y forma de una iglesia sinodal en la que cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma, uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, para conocer lo que él dice a las iglesias. Cito lo que el Papa señala en su discurso. La sinodalidad representa entonces el camino principal para esta iglesia, llamada a renovarse bajo la acción del Espíritu gracias a la escucha de la palabra. Gracias a la escucha de la palabra. He repetido la frase porque la iglesia de ahora, el mandato del Papa nos pone a salir y a escuchar. ¿Cuánta falta hace escuchar? Muchas veces toda estructura, inclusive la social y a veces la eclesial, quiere salir a actuar, a hacer, a dar respuesta a cosas. Y llevamos soluciones a la gente, llevamos soluciones a problemas que vemos en la gente. Y no escuchamos, o tampoco escuchamos. Y es tampoco aquello que entonces, una vez que hemos hecho una propuesta de solución, mientras estamos con la gente, quizá eso avanza. Pero cuando tenemos que retirarnos porque tenemos que avanzar a otro espacio, eso se queda ahí porque no nació de nuestra gente, ha nacido de nuestras estructuras. La escucha, entonces, es lo que insiste el Papa. Una iglesia capaz de comunión y de fraternidad, de participación y de subsidiariedad en la fidelidad a lo que anuncia, podrá entonces situarse al lado de los pobres y de los últimos y prestarles la propia voz. No somos nosotros voz de ellos. Ellos, nuestros hermanos, tienen su propia voz. Lo que necesitamos es callar para escucharles a ellos.
para caminar juntos. Entonces es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal, entrando con audacia y libertad de corazón en un proceso de conversión sin el cual no será posible la perenne reforma de la que la Iglesia misma, en cuanto a institución humana y terrena, tiene siempre necesidad y tiene que ir trabajando en eso. Una iglesia sinodal es una iglesia en salida, entonces, una iglesia misionera, entonces, con las puertas siempre abiertas, como nos dirá Evangelii Gaudium. Una iglesia sinodal es un signo profético, es un signo de anuncio, es un signo de esperanza. Esta iglesia sinodal es la que el Papa nos invita a fortalecerla, a caminarla, a construirla. ¿A qué estamos llamados entonces? ¿Qué es lo que nos proponemos en este itinerario? Bueno, cuando se vivía el Concilio Vaticano II, se hablaba del ayornamiento. Vamos a hacer nuevo las cosas. Y esa es la tarea, este camino es un camino siempre nuevo, es un camino siempre de esperanza. Es un camino donde juntos vamos reflexionando, vamos recorriendo, vamos aprendiendo y vamos enseñando. Vamos experimentando cuáles son los procesos que pueden ayudar a vivir esta comunión, a realizar la participación y que eso nos lleve a la misión. Enfrentar juntos la cuestión exige entonces disponerse a la escucha del Espíritu, que como el viento sopla donde quiere, oyes su voz, pero no sabes dónde viene ni a dónde va, nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3. El Papa Francisco nos invita a que vivamos este sínodo en el espíritu de la oración que Jesús elevó al Padre con vehemencia a los suyos. Que todos sean uno. Queridos hermanos, queridas hermanas, que están viviendo este encuentro, esta asamblea del Consejo Nacional de Laicos de Venezuela. Amo mucho a Venezuela. Conmigo aquí en nuestro vicariato trabajan varios hermanos venezolanos, misioneros, laicos misioneros, varios de ellos, que hacemos un excelente trabajo. Entonces, a ustedes que están viviendo esta asamblea, les animamos a que este sínodo sea un tiempo de gracia y esperanza, que en cada uno de ustedes habite el Espíritu, que ese Espíritu Santo sea aquel que vaya guiando hacia donde Dios quiere que vayamos, no hacia donde nuestros intereses y preocupaciones nos quieran llevar, hacia donde Dios quiere que vayamos. Y para poder descubrir a donde Dios quiere que vayamos, hemos de estar atentos con nuestros oídos, con nuestro corazón, con nuestra mirada. El padre Congar de la Santa Memoria nos decía esto: no hay que hacer otra iglesia, pero en cierto sentido hay que hacer una iglesia otra, una iglesia distinta, una iglesia con dinamismo, poniéndonos un poco en el lenguaje de nuestra gente, de los muchachos de hoy, de los nuevos códigos de comunicación, llevando el mensaje en esos niveles. Y todo esto es un desafío. Por una iglesia distinta, abierta a la novedad que Dios le quiere indicar, invoquemos al Espíritu con más fuerza y frecuencia y dispongámonos a escucharlo con humildad, con docilidad y con valentía. Que el Espíritu Santo y el testimonio de tantos hombres y mujeres de fe de Venezuela que dan la vida, del santo hermano que acabamos de tener en Venezuela, el hermano Gregorio, ¿verdad? Que es muy querido y conocido en Ecuador, por cierto, les bendiga y les acompañe y les siga siendo siempre auténticos laicos comprometidos y que construyen la iglesia nueva de Venezuela. Muchas gracias.